quiero hablarles del contexto de estas enseñanzas. Usted, si usted gusta, con mucho gusto solamente nos da el correo y nosotros podemos hacerle llegar por correo las notas y bosquejos, ¿verdad? Algunos de ustedes ya las tienen algunas y otras pues usted puede solicitarlas si usted así lo requiere. El tema que nos acompaña es un tema que yo hubiese querido que en mis inicios como creyente alguien me hubiera orientado, ¿verdad? Y es que yo comencé a sentirme muy frustrado porque siendo creyente yo sentía de que no cambiaba, o sí habían cambios, no lo puedo negar, pero inclusive cuando a mí me dijeron, bueno, José Antonio, ¿y tú cuándo te vas a bautizar? A mí me costó bautizarme, porque yo decía, no, es que no estoy preparado todavía, me hace falta estar preparado para yo poder bautizarme. Entonces me preguntaron, bueno, ¿y de qué quieres estar preparado? Bueno, le digo, quiero estar preparado por lo menos para no pecar. Y me dice, sí que estás mal, me dice, porque pecar siempre vas a estar cometiendo faltas, errores. Y entonces, como les repito, hermanos, hubiese querido tener la orientación de saber cómo mi vida Dios iba a tratar conmigo, en el sentido de cómo es que Él iba a ir trayendo una santificación progresiva en nuestras vidas para irnos transformando. Y nosotros, hermano, créanme que nosotros tenemos una sola meta. Y alguien me dice, ¿cuál es la meta de esta iglesia? Una sola, hermano, no es nada complicado. Yo sé que en algunos la meta es alcanzar almas para que no se pierdan, y tenemos que hacer todo lo posible de enviar misioneros, y yo decía, pues gloria a Dios. Otros, conocer profundamente las escrituras para no ser engañado, y entonces empaparnos, ¿verdad?, de conocer bien el griego y el hebreo. En el caso nuestro, hermanos, hay una sola meta, y es pedir la gracia de Dios para parecernos a su Hijo Jesucristo. Eso es todo. La meta es ser como Cristo, hermanos. Todo lo demás, misioneros, la predicación, conocimiento de la Escritura, eso va a venir por añadidura y va a estar puesto en su respectivo lugar. Pero el centro de nuestra vida debe de estar en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él debe de ser el centro, Él debe de ser lo que ocupe nuestra mayor atracción. Por lo tanto, cuando hablamos de cambiar, ¿a qué queremos cambiar? Cambiar es decir, Señor, ayúdame. Como Pablo decía, ciertamente decía Pablo, que yo no lo he logrado, pero olvidándome de lo que queda atrás, ¿qué decía Pablo? Prosigo a esa meta. Pero ¿cuál es esa meta? Ese supremo llamamiento que es en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, este es el séptimo estudio que el Señor me permite compartir con usted, y está en relación con pedirle la gracia al Señor que nos ilumine cuál es el camino para ir cambiando, para ir siendo transformados. De eso se trata. Si usted recuerda nuestro último estudio, estuvimos hablando prácticamente de una disyuntiva, de una situación que el apóstol Pablo estaba viviendo. ¿Y cuál era, hermanos? Que él mismo tenía conflicto en su interior. Decía, lo bueno que quiero hacer no lo hago, y lo malo que aborrezco, lo que no quiero hacer, no, eso me fluye, eso me sale bien. Vea conmigo, por favor, Romanos 7:21. Estamos un recordatorio de lo que estuvimos viendo para que tenga hilación de lo que vamos a ver el día de hoy. Y el tema que le he titulado ahora es: cuando nosotros queremos caminar nuestro propio camino. Nuestro propio camino. Pablo dice en el versículo 21: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que, ¿qué dice?
que el mal está en mí. Observe eso, por favor. Pablo está reconociendo que el mal está dentro de él. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que hace algo adentro de mí, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo decía en su interior, mis amados, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y hasta allí, como queriendo decir, ¿y ahora qué me va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Pero Pablo, hermanos, yo creo que él hace esta presentación para luego mostrarnos la salida. Y como quien dice, si a ti te pasa lo mismo que me sucede a mí, que la salida tuya sea también la salida mía. ¿Y cuál es esa salida? Cuando dice, más gracias sean dadas, más gracias sean dadas a nuestro Señor Jesucristo. Como queriendo decir, mi esperanza, mi respuesta está en la persona de Jesucristo. Aleluya. Nosotros aquí tenemos un eslogan, que por cierto lo tenemos en el cartel allá abajo. Le hemos puesto: a cualquier situación, Jesucristo es la solución. Amén. Así, a cualquier situación, Jesucristo es la solución. En otras palabras, Pablo está reconociendo que en su interior hay un problema que él ya lo detectó. El problema es cuando habemos algunos que no lo detectamos y culpamos a otro de los problemas que hay veces nosotros tenemos. Pablo no, Pablo reconoce que el problema está en él, que no puede darle culpas a otros, sino que está en él. Yo no sé, hermanos, cuántos han ido a un supermercado, no sé si les ha pasado eso, que han ido al supermercado y han agarrado algún cochecito, algún carrito que es rebelde. No les ha pasado eso. Y agarra del supermercado y comienza, y de repente y dice, ¿y por qué si yo lo quiero llevar para allá, pero el cochecito me agarra por otro lado? Es lo que me pasaba con mi camioneta el año pasado. Resulta que yo le decía, Martita, le digo, fíjate que esta camioneta me está jalando hacia un lado. Y le digo, tengo que llevarla al taller. Y efectivamente lo llevé al taller y me dijo cuál era el problema. Entonces, eso nos pasa a nosotros. Usted quiere ir para un lado y cuando menos siente, usted está jalando para otro lado y dice, ¿y qué me pasa, pues? ¿Por qué soy yo así? ¿Cuánto les ha pasado eso? ¿O solamente a mí? ¿Verdad? Y entonces sentimos que como que hubiese otro estilo de camino. Yo no sé, ¿ha oído usted la frase, aquella frase que dice, caminante no hay camino, sino que se hace camino al andar? Es un poema de Machado. Y por cierto, es el tema de una canción de Joan Manuel Serrat. Disculpe que les hable de eso, pero yo no quiero contarles mi testimonio, pero era un seguidor de ese señor, o sea, de su música. Entonces, hay veces, hermanos, que nosotros decimos, es que así soy yo. Así soy yo. Y si alguien quiere entenderme, tienen que entender que yo así soy. Como queriendo decir, esta es mi manera de ser. Y muchas veces tratamos de aprobar nuestras acciones, nuestra manera de pensar. Pero el problema es que se nos olvida que nosotros nacimos con una inclinación hacia un lado, como esos carritos del supermercado. ¿Están de acuerdo conmigo? El apóstol Pablo lo que decía es, el pecado que mora en mí. El pecado que mora en mí. Entonces traemos, no sé si usted, un defecto de fábrica. Un defecto de fábrica, o sea que como que nacimos con cierta inclinación hacia el pecado. Y entonces nosotros queremos tomar decisiones sabiendo o ignorando de que traemos ese defecto.
O sea, el problema está en nosotros. Pero hay veces que decimos, esto es lo que yo voy a decidir y esto es lo correcto, olvidándonos que tenemos un defecto adentro de nosotros. Por favor, acompáñenme a esta escritura de Proverbios, capítulo 14. Yo creo que algunos de ustedes la conocen. Yo lo que estoy tratando de decirles, hermanos, que cada uno de nosotros nacimos con un defecto, que ese defecto viene desde Adán, que lo heredamos. Lo heredamos. Y lo que heredamos es ese gen conocido como el gen del pecado dentro de nosotros. Y que muchas veces tomamos decisiones pensando que es la decisión más sabia, más correcta, olvidándonos que dentro de nosotros hay un defecto y que las decisiones que nosotros tomemos, si no las traemos a la luz de la presencia del Señor y a la luz de la palabra de Dios, hermanos, lo más probable es que nos estemos equivocando, ¿verdad? Aunque las intenciones sean buenas, pero por causa de que el pecado mora en nosotros, la decisión puede ser equivocada. Decía el proverbista, hay caminos que al hombre, ¿qué dice? Le parece derecho. Le parece que son derecho, o sea, tus decisiones, pero su fin es camino de muerte. Es más, dice, aún en la risa tendrá dolor el corazón y el término de la alegría en congoja. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento con el suyo. En otras palabras, decisiones que uno toma sin tomar en cuenta que dentro de nosotros habita lo que conoce el pecado, que como dijimos el miércoles pasado, que se traduce en el egoísmo y en el orgullo. Usted me dice, ¿qué es el pecado? El pecado tiene que ver mucho con el orgullo o el egoísmo. ¿Por qué tienen problemas los hogares? Si no es por el orgullo, es por el egoísmo. ¿Por qué hay problemas en el trabajo? Si no es por el orgullo, por el egoísmo. ¿Por qué hay problemas con los vecinos? Si no es con el orgullo, el egoísmo. Pero allí está metido. Y entonces hay veces, hermanos, como repito, se toman decisiones de esa forma. ¿Cuál es el problema? El problema es que desde que Adán y Eva pecaron, fíjense que el pecado de Adán y Eva no tuvo que ver con robar, con mentir, no tuvo que ver con eso, ¿se dan cuenta? ¿Saben cuál es el pecado que prácticamente Adán y Eva cometieron? Fue el pecado de que querían independizarse. No sé a cuántos de ustedes les gusta ser independiente. O sea, no darle cuentas a nadie, no rendirle cuentas a nadie. Por eso hay veces que te engañan y te dicen, libérate de tu jefe, pon tu propio negocio y vas a ser independiente. Pero es un gran engaño, porque siempre tenemos que depender. Imagínense que ese fue lo que me sucedió a mí. Yo trabajaba en una empresa privada hace muchos años, y mi hermano me dijo, mira, José Antonio, mi hermano es un abogado y él tenía varias tiendas, varios negocios, pero mi hermano no creyente me dice, mira, yo no he tenido vacaciones, yo necesito descansar, y yo realmente en el único que confío, me dice, es en tu vida. Mira, me dice, deja ese trabajo donde estás, trabaja conmigo, me llevas la contabilidad y al final te pongo un negocio. Y eso me resultó a mí de maravilla. Dije yo, ya no voy a tener que darle cuentas a mi jefe ni a nadie más, y voy a ser independiente. Independiente, ¿verdad? Así, y mi idea era esta. Como ya el Señor había venido a mi vida, yo lo que quería era servirle al Señor a tiempo completo. Yo decía, pongo mi negocio, pongo a empleados que atiendan el negocio y yo me encargo de andar predicando la palabra, ganando almas para Cristo. Pero ese era un engaño, o sea, sin consultar a Dios, sin tener entendimiento en las Escrituras.
Y no les quiero contar el desastre que pasó en mi vida, pero otro día se los cuento. El pecado que uno quiere es hacer lo que uno quiere, tomar decisiones sin tomar en cuenta qué opina Dios. O sea, es más, nosotros tomamos decisiones y todavía queremos que Dios nos las bendiga. Eso es lo terrible, ¿verdad? O sea, voy a tomar un plan, voy a hacer este proyecto, voy a hacer este plan, y ay, bendícelo, Señor. Te pido que tú me lo bendigas. Y el Señor dice, de veras, tú quieres que yo me dedique a tus planes, a tus proyectos. Y cuando el Señor nos dice, ¿y de los míos cuándo? ¿De mis planes cuándo? ¿De mis proyectos cuándo? Esos no los tomamos en cuenta. Queremos que Él tome nuestros proyectos y que los bendiga. Ese es el problema, hermanos. La serpiente lo que quería es decirle, miren, si es que ustedes acepten comer esto, de aquí en adelante ustedes van a ser igual que Dios. Ese es el engaño. Dios no le rinde cuentas a nadie. Entonces, ¿qué pues? Ustedes van a ser semejantes a Dios. No le van a rendir cuentas a nadie. Y así que, hermanos, ese es el pecado que muchas veces nos daña a nosotros. Ser independientes, no rendirle cuentas a nadie, dejándonos dominar por el orgullo, por el egoísmo. Y entonces, hermanos, eso poco a poco nos va alejando de Dios y nos descarriamos, nos desviamos de la verdad. En el libro de Isaías, capítulo 53, 800 años antes de Cristo, ya el profeta definía lo que en realidad es el pecado. Fíjese cómo decía el profeta, versículo 6: todos nosotros nos descarriamos. No está diciendo algunos se han descarriado, el mismo profeta se incluía. A mí me gusta eso, hermanos, cuando los líderes se humillan delante de Dios y le dice, misericordia, Señor, a pesar de que yo soy un líder, pero yo soy alguien que necesito de tu misericordia, porque ¿quién soy yo sino otro pecador, Señor? Esto me recuerda a Daniel, me recuerda a Nehemías. Tanto Daniel como Nehemías, hermano, Nehemías en el tiempo del cautiverio, al igual también que Daniel. ¿Saben qué decían los dos? Señor, hemos pecado contra ti. Y usted sabe, hermano, Daniel, un varón tan santo, y decir delante de Dios, Señor, perdónanos, perdona a tu pueblo y perdónanos, porque hemos pecado contra ti, Señor. Hemos pecado contra ti. Entonces, aquí Isaías, fíjese cómo Isaías se incluye. Dice, todos nosotros, ¿el qué dice? Nos descarriamos. Como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de ¿quiénes? De todos nosotros. Muchas veces, hermano, no sé si a usted ha notado, pero nos queremos justificar. Nuestra conducta, nuestra manera de ser, nos queremos justificar porque estamos, como dijéramos, estamos rodeados de gente mala. Y yo me hice así por causa de la gente que me rodea. No, dice que uno tiene que aprender también. Y por eso es que yo soy así. O le echamos la culpa al medio ambiente, el ambiente donde yo vivo. Yo no fuera así, dice, si no estuviera en el lugar donde yo me encuentro. Dios quiere llevarnos a un punto que tú y yo somos como somos, no por el ambiente, no por las personas que nos rodean, sino que somos lo que somos porque somos pecadores. Entonces yo le voy a hacer una preguntita, a ver quién me la responde. ¿Pecamos porque somos pecadores?
¿O somos pecadores porque pecamos? A ver, alguien que me la responda mientras yo tomo un poquito de agua. No, pero mire, ¿quién me vino a responder? Pues no, con la excepción suya, hermano José Luis. Con la excepción suya, todos los demás hermanos. ¿Pecamos porque somos pecadores? ¿O somos pecadores porque pecamos? Alguien me dice ahí, ¿cuál es el primero? ¿El huevo o la gallina? Pecamos porque en esencia nuestra naturaleza es pecadora. Ese es el problema. Por eso es que pecamos. Usted lo pueden poner en un convento donde no mire nada malo. Y dice, hay gente que así dice, quizás si me meto en un convento, allí ya no voy a pecar. Y cuenta alguien una historia, que un monje se fue al monasterio porque quería serle fiel a Dios y no quería pecar, y se fue. Pasado algunos años descubrió algo, que todavía tenía malos pensamientos, que todavía pecaba. Entonces él dijo, quizás yéndome de este lugar dejo de pensar. Y entonces, en lo que él se estaba amarrando las sandalias, él vio un espejo todo viejo, todo mohoso el espejo. Entonces él se estaba amarrando las sandalias cuando se vio al espejo, y cuando se puso enfrente, él oyó una voz que le decía, tú y yo vamos juntos. No sé si me comprenden. Por más que te vayas a donde te vayas, el pecado está dentro de ti. Por eso es que Pablo decía, miserable hombre de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Por fuera la gente me puede decir, San Antonio, usted parece un hombre santo. Pero uno dice, Dios mío, solo tú y yo sabemos. Tú me conoces. Podemos vestirnos y aparentar muchas cosas, y Dios dice, a mí no me vas a engañar. Los vas a engañar a todos ellos, pero a mí no me engañas. Yo te conozco, sé quién eres. Y eso es lo que está, hermanos. La idea del estudio es que tú te convenzas de que tú no puedes cambiar por ti mismo. Tú no puedes cambiar por ti mismo. A eso queremos llegar. A que tú te convenzas, a que tú aceptes que el mal está dentro de ti y que tiene que haber una solución que tal vez tú no la conoces, o una solución que te da esperanza para que realmente pueda haber un cambio en tu vida. Si no, miren varias escrituras, solo déjenme ver el tiempo, cómo estoy, para no... Todavía tengo tiempo. Quiero ver algunas escrituras que están allí para convencernos de que el mal está dentro de nosotros y que no nos lo podemos quitar. Es como el tigre, que el tigre dijera, ya me aburrí de estas manchas, y que viene el tigre y se comienza a querer, o dice, voy a ir donde me rasuren y que me quiten todas estas rayas. Con los días ahí viene otra vez. Ahí viene otra vez la raya del tigre, ¿verdad? ¿Y cómo? Es su naturaleza. Por cierto, está escrito en la Biblia que dice, ¿podrá el etíope, dice, cambiar el color de su piel? ¿Podrá el jaguar quitarse las manchas? Así también vosotros que estáis, fíjate lo que dice, estáis habituados a hacer el pecado. ¿Podrás entonces tú cambiarte? Llega a una conclusión donde dice, por tus propios medios tú no vas a poder. Necesitas tener una comprensión, necesitas entender cómo es que Dios lo puede hacer, algo que tú no puedes hacer. Pero mire la escritura, Jueces capítulo 17 versículo 6, en aquellos días no había rey en Israel. Dice que cada uno
hacía lo que bien le parecía. En otras palabras, una voluntad. Alguien dice libre albedrío. Libre albedrío. ¿Y qué es el libre albedrío? Que yo hago lo que me da la gana. Y uno dice, ¿de veras tú puedes hacer eso? Imagínese, hermano, si nosotros estamos contaminados con el pecado, ¿cómo podemos nosotros decir que somos libres si estamos tomando decisiones afectados con el pecado? ¿Me está comprendiendo, hermanos? Porque no, yo soy libre, absoluto. Yo tomo decisiones y no soy. Pero dice, ¿no te has olvidado que el pecado está dentro de ti? Y que las decisiones que tú vas a tomar, según tú en la libertad, la vas a tomar, pero afectado por el pecado que mora en ti. Salmo 81, versículo 12. Los dejé, dice, por tanto, a la dureza de su corazón. ¿Por qué? Dice, porque caminaron en sus propios consejos. Es decir, ellos prefirieron andar en sus propios caminos. Proverbios capítulo 3, versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión. Mejor teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios capítulo 12, versículo 15. El camino del necio es derecho, pero ¿cómo? Dice, en su propia opinión. Mas el que obedece al consejo es sabio. Y así, hermanos, puedo compartirles varias escrituras de donde se nos muestra cómo nuestro corazón ha habitado el pecado. Pero también hay escrituras que nos invitan a la corrección, que nos amonestan para que no tomemos actitudes egoístas o independientes para Dios. Los pasajes están allí. La pregunta es, ¿y cómo puedo decidir yo por ellos? ¿Cómo estos pasajes que están en la palabra pueden realmente gobernar mi corazón? Porque miren lo que dice Romanos 12, 16, hablando de cómo es que aparece la palabra de Dios que me invita a obedecer, que me invita a andar en los caminos de Dios. Entonces el punto es, ¿cómo puedo hacer entre aquello que estoy habituado al pecado y estos versículos que me enseñan a que yo obedezca? De eso se trata el estudio, hermanos. Ese cómo. Y me anticipo a decirle que ese cómo está en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El cómo de Dios. El cómo de Dios es Cristo, su Hijo. ¿Por qué es lo primero que hacemos? ¿Y cómo? Y el Dios dice, es que el cómo, mi cómo no es tu mismo cómo. Mi cómo es mi Hijo amado. Mi cómo es Cristo. Pero téngame paciencia, hermano, por favor, espéreme, que por eso es un estudio, ¿verdad? Por cierto, usted puede opinar, usted puede levantar la mano y usted puede preguntar si usted quiere que nos detengamos en algún punto y que pues trabajemos en ese aspecto. Romanos 12, 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seas sabio en vuestra opinión. Entonces aquí Pablo está diciendo, mira, debes de ser unánime, que no haya orgullo en tu vida, que no haya altivez, no te confíes en tu propia sabiduría, como dice Proverbios capítulo 3, o como dice aquí Pablo en 1 Corintios capítulo 13 versículo 4, el amor es sufrido, dice, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Mire qué bonito lo que aparece, el 5, mire qué bonito, hermano. ¿Le gusta el 5? ¿Qué dice el 5? No hace nada indebido. No hace nada indebido. No busca
lo suyo, ni se irrita y no guarda rencor. ¡Ay, yo quiero eso! ¿Cuántos lo quieren, hermanos? Me da la impresión que no lo quieren, fíjense. Yo sí lo quiero, hermanos. Quiero que el Señor realmente gobierne mi corazón, porque el mío es rebelde. Yo no sé si el suyo, pero el mío es mero rebelde, hermano. Algunos me conocen. Necesitamos tanto de nuestro Señor Jesucristo. Pablo decía en Filipenses 2:21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es, ahí está la clave, no lo que es de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y ahí está la clave. Así que, mis amados, esta tendencia de nuestra carne para seguir nuestras propias ideas, nuestro propio camino, este estilo de vida es lo que muchas veces le impide a usted y a mí de que se vean los cambios que tanto esperamos. ¿Verdad que queremos cambiar, hermano? Sí. Yo quiero cambiar, hermano, yo quiero cambiar. Ore por mí, por favor. Yo quiero cambiar. No quiero ser el mismo. Como hay un canto que dice, Señor, no quiero ser igual, dice así el canto, ¿verdad? Sí, ya. No quiero seguir. Haz algo en mi vida. Haz algo, pero cámbiame. Algunos estamos habituados a ciertas cosas, esclavos de ciertas cosas, que debemos desde lo más profundo, como yo le decía a un hermano, desde lo más profundo de su corazón, doble la rodilla y que Dios lo escuche decir, Señor, cámbiame por favor, no me dejes seguir así. Y Dios lo va a oír. Amén. Lo va a oír y le va a dar las herramientas y las provisiones para que el Señor comience a hacer esos cambios, ¿verdad? Algunos Dios los hace de manera drástica y cambian así, hermano, y nos dejan sorprendidos. Son un Ferrari de cambio, de bochito a Ferrari, hermano. Y digo, ¿cómo cambió? Yo lo he visto. Yo lo vi en un familiar mío, habituado al alcohol, teniendo un buen empleo en uno de los bancos más reconocidos de nuestro país. Él era uno de los contadores principales, pero el alcohol lo dominaba. Y el efecto del alcohol, hermanos, y como yo viví con él, o sea, yo viví con mis abuelos y la casa de mi tío estaba contigua a la casa de mis abuelos. Y entonces él comenzaba a tomar desde el viernes que llegaba del trabajo. El sábado golpeaba a su esposa, la golpeaba. Usted no tiene, eso era horrible, feo ver eso. Yo era un jovencito, yo veía eso. Y el día domingo, el día lunes, pobrecita la esposa, iba con lentes oscuros. Eso es horrible, ¿no cree, hermanos? Y ella trabajaba en un bufete de abogados, fíjese. Ay, yo decía, Dios mío, donde tiene que estar ella bien presentadita, y era la secretaria ejecutiva del doctor. Y entonces yo comencé a ir a la iglesia. Un amigo me invitó a mí y comencé a ir a la iglesia. David Rodríguez, el pastor de Canadá, me invitó a la iglesia. Y mi tío comenzó a verme y me decía, ¿y para dónde vas? Fíjese, tío, le digo que voy a una iglesia. Ajá, ¿y eso? Fíjese, le digo yo, que vean qué bonito explican la Biblia. Ah, ya sé a dónde va, me dijo. Eso fue todo. A los 2 domingos lo voy viendo a él, que llevaba una bolsa y algo llevaba envuelto. Y así varios domingos con la bolsa
Y era la Biblia la que llevaba en la bolsa y no quería que se la dieran. Él comenzó a ir a la iglesia, no a la misma que yo iba, sino que a otra. Y que va siendo lleno de Dios. Va siendo lleno, y que de repente lo voy viendo que después que venía del trabajo, lo primero que se cenaba, y el rato en la mesa del comedor, la Biblia, unos libros de comentario, un cuaderno y plumones para subrayar los versículos. Y le va dando un hambre y una sed por la palabra de Dios. Había algo que no me gustaba, pero él así le pasó. Le gustaba encerrarse en la sala, apagaba las luces, y a él le gustaba orar en oscuras. Yo no sé por qué lo hizo así, pero así fue la manera. Una vida que fue llena de Dios, hermanos, comenzó a verse un cambio que yo decía, así me gustaría haber cambiado. O sea, como esta vida. Él fue un Ferrari, hermano, yo quizás un bochito. Pero Dios desea cambiar nuestras vidas y llevarlas a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Quién debe de ser su inspiración? Nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Cuál es el modelo? Él debe de ser el modelo. Por lo tanto, debemos de conocerlo a Él a través de la página, a través de la oración, al conocerlo cada vez más a Él, hermanos. No sé por qué estoy diciendo esto, pero el asunto es que Dios quiere llevarnos a ser cambiados. El apóstol Pablo reconocía su disyuntiva, su situación, cuando vemos aquí en Romanos 7, una vez más, por favor, les invito que vayamos a esa escritura. Yo sé que en mí, dice el versículo 18, esto es, en mi carne no mora el bien. Hermanos amados, usted y yo debemos de convencernos de que en nosotros no mora el bien. Alguien me va a decir, pero yo, hermanos, hago buenas obras. Pero no le quiero responder como dijo el profeta, aún tus buenas obras. ¿Alguien sabe la respuesta? Son como trapos de inmundicia. Así que no hay nada de qué jactarnos nosotros. Amados hermanos, perdonen si los estoy haciendo sentir mal, en el sentido de que no quiero convencer a usted que en usted no hay nada bueno. Perdóneme si con eso yo lo ofendo. Pero es que así es como vas a cambiar, así como vas a ser transformado, cuando te convences de que en ti no hay nada bueno. Esto es como el alcohólico. ¿Sabe qué dicen en los Alcohólicos Anónimos? No vas a cambiar hasta que aceptes de que eres alcohólico. Si aceptas de que eres alcohólico, entonces, bueno, aquí tengo a alguien que es el que nos puede dar cátedra. Restaurado y salvado del alcoholismo. Amén. Y él es el que me dice, hermano, es que así dicen en los Alcohólicos Anónimos. Si usted acepta de que usted es un alcohólico, entonces hay esperanza para que cambie. Pero si usted todavía allí se la está llevando de que no, traguito social, pero no sé, estoy como que poquito a poquito me está ganando, ¿verdad? Pero no, yo todavía no soy un alcohólico. Entonces espérate hasta que toques a fondo y entonces desde allí vas a resurgir. Lo mismo sucede, hermano, tú y yo no somos alcohólicos, ¿verdad? Pero hermanos, la palabra de Dios nos dice, eres un pecador. Y por cierto, empedernido. Ahora solamente falta que el Espíritu Santo te convenza. Si el Espíritu Santo no te convence de que eres pecador, todavía vamos a seguir batallando. Pero así es como el Señor va trayendo cambios, hermano, aceptando. Dice, porque no hago el bien que quiero, dice el 19, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios,
Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Versículo 25. Afortunadamente Pablo no nos dejó hasta allí. Pablo no le dijo, ¿se dan cuenta? Este es el problema que tengo. No, nos dio esperanza. Y la esperanza la encontramos en la bendita presencia de nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. O sea que la respuesta está en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Así que este grito significa que hay una salida. ¿Estamos contentos con eso, hermanos? Hay una salida, y esa salida, ese camino se llama Jesucristo, nuestro amado Señor. Así que en Jesucristo tenemos esperanza, ¿verdad? Que las cosas en mi vida personal pueden ser diferentes. En Jesucristo tenemos la bendita esperanza que nuestro matrimonio puede ser diferente. En la relación con mis hijos, ¿cómo te lleva con tus hijos? Muchas veces alguien se puede llevar bien con todo el mundo. ¿Sabe con quién menos se lleva bien? Con sus hijos. O los hijos con su padre. En Jesucristo está la esperanza, hermanos, que mi familia sea diferente, que en mi trabajo sea diferente. ¿Cómo es posible? Necesitamos tener la imagen bien detallada de nuestra naturaleza. Es decir, ¿ha oído aquel dicho que dice, conócete a ti mismo? ¿Ha oído ese dicho? Bien bonito, bien filósofo, ¿verdad? Pero hay veces que nosotros nos engañamos. Mejor venga delante de Dios y dígale, Señor, revélame como tú me conoces. Y según como tú me conoces, enséñame cómo tú me miras. Allí sí ya cambia la cosa. Porque Dios dice, ¿sabes qué? Sin Cristo, yo te miro un gran pecador. Dicen amén a eso, hermano. Solamente con Cristo. Es más, ni te mira a ti. Dios al único que mira es a su Hijo Jesucristo. Aleluya. En Él tenemos la santificación, la justificación, la redención, la sabiduría, dice Pablo allá en Corintios, en el primer capítulo. Así que, ¿cuál debe de ser nuestra oración? Nuestra oración es, Señor, ayúdame a ver. Después de verte a ti, ayúdame a ver cómo en realidad yo soy. La gente opina muchas cosas buenas acerca de mí, pero ¿tú qué opinas? ¿Cuál es tu diagnóstico, Señor? ¿Cómo me miras? Y toma nota de eso, lo que el Espíritu Santo te habla. Está atento dónde logras ver tu pecado. ¿Dónde logras ver tu pecado? Alguien me dice, no, lo que hay que ver es a Cristo. Sí, por supuesto, porque Él es nuestra inspiración. Pero para que hayan cambios, ¿saben a qué punto tenemos que llegar, hermano? Y perdonen lo que voy a usar. Que este es el punto, que tú y yo odiemos, detestemos el pecado. No los miro muy contentos. A ese punto quiere llevarnos Dios. Amén, amén. A ese punto, allí es donde van a empezar a ver los cambios. Que le digamos, Señor, me odio. No me gusta. Bueno, ya de hecho no nos gusta como somos, ¿verdad? Yo decía, Señor, ¿qué se me hizo mi bucle, Señor? Tanto que me gustaba ser como Elvis Presley. Señor, yo quisiera tener un cuerpo más atlético, Señor. Y mira cómo soy. O sea, no nos gustamos como somos, ¿sí o no, hermano? Sí.
no nos sentimos satisfechos. Pues así es como Dios quiere, pero espiritualmente, hablándonos allá en el interior. Señor, yo no me gusto como soy. Y hermano, qué lindo que en las Escrituras encontramos vidas que se aborrecían. Y Dios quiere llevarte a eso, a que te aborrezca. Perdona tú, porque alguien me decía, pastor, usted tiene muy baja su estima. Usted quizás necesita un poco que se le elevemos. Perdón, hermano, pero tenemos que estar en el suelo para que Dios nos levante. Amén. Amén. Tenemos que caer. Y una de las cosas que tenemos que hacer es odiar el pecado. Vea como decía David, Salmo 51, versículo del 2 al 5. Alguien que lo quiera leer, hermanos. Salmo 51, versículo del 2 al 5. Amén, amén. Dice la palabra de Dios así, dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. Y he tenido por puro en tu juicio. Por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Dígame usted si se está felicitando porque como es él, hermano. Dígame si le está diciendo, la verdad es que yo, no hay otro como yo. ¿Verdad que no dice así, hermano? Y lo está diciendo el rey David. Ya lo dijo Pablo: miserable hombre de mí, no me gusta como soy. Ahora lo está diciendo David. Vea cómo lo dijo Job en el capítulo 42, versículo del 4 al 6. Esto es, hermano, para que usted no me vaya a decir, hermano, ¿no cree usted que tiene usted una baja estima? ¿No cree usted que merece tener un poquito de alta estima? Hermano, Dios quiere llevarnos al punto donde le clamemos al Señor. Si es que tú quieres cambiar. Si tú estás satisfecho, mi hermano, como tú estás, pues ¿qué te puedo decir? Pero si tú dices, no, es que yo necesito cambiar, quiero dejar tantas cosas que yo sé que no solamente me están afectando mi vida, afecto a los demás y también mi relación con Dios es afectada. ¿Se da cuenta? Esto se llama la dimensión del pecado. Me afecto yo, afecto a los demás y afecto mi relación con Dios. Entonces alguien que ama a Dios y dice, no, Señor. Vean lo que dice Job, capítulo 42, del 4 al 6. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Dice Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, ¿qué dice? Me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Job, hermanos, alguien que había estado súper bien, un hombre justo como Dios lo consideraba. Y Job decía, yo me aborrezco. Así que no sé cuánto vamos a pedirle a Dios, ayúdame a aborrecerme, Señor, mi pecado. Ayúdame, que me dé asco. A ese punto. Entonces pidámosle a Dios, hermanos, oren por mí y yo voy a orar por usted. Amén. Para que todos aborrezcamos el pecado. Porque el problema es que el pecado es bien rico, hermano, bien sabroso. ¿No se ha dado cuenta usted de eso? Así dice Proverbios. Proverbios dice que el pecado es sabroso, dice. Pero cuando entra a la boca, se convierte como, ¿qué dice? Como cascajo. Nos engaña.
Y entonces, hermanos, el problema es como esas, ¿no le gusta a usted esas nubes de algodón que son dulcitas? A mí me encanta, hermanos. Mi debilidad son los dulces. Por eso mi cuñadita me trajo una gran cantidad de dulces que voy a salir diabético. Hermano, que usted agarre verdad, la nube se la lleva a la boca y en la boca se le hace nada. Así es el pecado. Es sabroso, pero no te sustenta, te afecta, te daña. No queremos caer en eso, ¿verdad, hermanos? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Esto es un estudio, hermano. Yo apenas, ¿verdad? Vamos por la lección 7. Creo que por la 7 vamos, algo así. ¿Cómo puedo cambiar? Viniendo delante del Señor, reconociendo mi falta, pero no perder la esperanza de que Dios ha prometido cambiarnos y transformarnos. Y yo quiero que se lleve este versículo de esperanza en su corazón, que no se vaya con el desánimo. Ya el hermano José Antonio ya nos arruinó, porque ya nos dijo que somos malvados y que somos pecadores y entonces, ¿en qué vamos a llegar? No podemos concluir en algo que no tenga esperanza. Y Cristo, nuestro Dios, es nuestra esperanza para ser cambiados. Y yo quiero terminar, hermanos, con esta escritura que me da esperanza. Libro de Ezequiel. Bueno, también lo dijo Juan, lo dijo Judas, y aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la concluirá, la terminará. Como queriendo decir, mira, hijo, en Cristo está la esperanza. Amén. No te desanimes, sigue en la caminata. ¿Por qué? Porque el Señor es el que lo va a hacer en tu vida. Ezequiel capítulo 36, versículo 25. El Señor le dio esta promesa a su pueblo, pero también corre con esto mismo para los que son sus hijos, para los que están en el tiempo de la gracia. Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Esparciré, dice, mire qué hermoso. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Tiene que ver su palabra. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Versículo 26. Os daré corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y mire quién nos va a hacer andar en el camino recto. ¿Dónde está la esperanza? ¿En mi esfuerzo? ¿En estudiar más? ¿Dónde está mi esperanza de cambiar? En Él. Porque Él está diciendo, y yo voy a hacer, y haré que andéis en mis estatutos. Y el Señor dice, y yo soy el que voy a hacer que guardéis mis preceptos y que los pongas por obra. Entonces, la gloria, ¿para quién va a ser? ¿Para nosotros o para Él? Para Él. No, es que esto yo lo logré en base a mi esfuerzo, pues. Mucha oración, mucho ayuno, mucho estudio. Y entonces, ¿para quién sería la gloria? ¿Sería para nosotros? Porque yo estudié, yo ayuné, yo estuve en vigilias, yo aquí, yo allá, yo por aquí. Entonces Dios dice, bueno, pues entonces que la gloria sea tuya. Cambiaste por tu esfuerzo, que la gloria sea tuya. Pero si tú naciste para mi gloria, si tú naciste para mi alabanza, entonces debes de permitir que yo lo haga en tu vida, para que toda la gloria
sea para mí, dice el Señor. ¿Cuántos le quieren dar gloria solo al Señor? Tú y yo nacimos para darle la gloria a Él. Naditita para nosotros. Como dijo el salmista, no a nosotros, oh Jehová. No a nosotros, oh Jehová. Sino a tu nombre da gloria, gloria y honra por tu misericordia y tu verdad. Que la gloria sea para nuestro Dios. Y que nosotros, hermanos, como digo, es necesario que Él crezca y que usted y yo menguemos. Pongámonos de pie, mis hermanos. Gracias, Jesús. ¿Sabe cuál debe de ser nuestra meta en nuestro comienzo? Destruir nuestro orgullo. La meta es destruir nuestro orgullo, destruir nuestro egoísmo, para que el Señor sea visto. El comienzo debe de ser por ahí. El comienzo debe de ser: Señor, ayúdame con este orgullo que me manejo, con este egoísmo que me manejo. Trata conmigo. Y Dios tiene su manera de tratarlo, hermano. Quizás la manera que Dios trata conmigo no será la manera, pero la meta siempre va a ser la misma: llevarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo, el carácter de Cristo. Que se vea en usted que realmente Jesucristo está marcando su vida. Pedro dijo, estas fueron las palabras de Pedro, que Cristo apareció para que usted y yo sigamos el ¿qué dice? Sus pisadas. Ese es el camino al cual el Señor nos llama. No sé cuántos le vamos a pedir al Señor en esta noche, decir: Señor, trata conmigo, Señor, trata con mi orgullo, Señor. Pero forma el carácter de tu Hijo Jesucristo. Forma. Padre, nosotros te amamos. Y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Porque tu palabra es como un martillo que quebranta lo más duro. Y si hay algo que está duro en nuestras vidas, es nuestro corazón. Y necesitamos que tú trates con nosotros. Reconocemos, Señor, lo pecador que somos, lo orgulloso, lo egoísta. Muchos albergamos raíces de amargura, hasta quizás deseos de venganza. Somos rencorosos, Señor, impacientes. En otras palabras, Señor, no somos lo que debiéramos de ser. Pero nuestra esperanza no está en nosotros. Nuestra esperanza está en ti, Señor. Que aquel que empezó la buena obra en nuestras vidas la terminará y la perfeccionará en el día de tu poder. Bendícenos, Señor. Bendícenos trayendo a nuestro corazón arrepentimiento. Arrepentimiento. Oh, mi Señor, danos arrepentimiento de nuestro orgullo, de nuestro egoísmo, de nuestros pecados. Y ayúdanos a ver que en ti está la esperanza. Señor, que el viejo hombre no se enseñoreará, sino que el nuevo hombre aparecerá. Aparecerá y gobernará y reinará, Señor, nuestras vidas. Ayúdanos a dejar nuestros caminos, nuestros viejos caminos, y enséñanos, oh Jehová,
los tuyos. No nos dejes, Señor, habiendo comenzado, sino concédenos, Señor, ir en pos de tu Hijo Jesucristo, inspirados en Él, Señor, y que Él haga los cambios a través del entendimiento, de la revelación de tu palabra, porque ahí está la clave, Señor. La revelación que aparece en tu palabra es la que trae esa transformación, y también la obra de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, Señor.